Tú me dices. Ya, adelante. Bienvenidos todos, buenas tardes. Este es el conversatorio en torno a los primeros 100 días del presidente Joseph Biden y tenemos con nosotros a personalidades que escucharemos con atención dada su trayectoria, su magnífica trayectoria en el tema que abordamos esta tarde. Se trata de la doctora Silvia Núñez y del doctor Daniel de la Garza. Ellos son especialistas en el tema y estará moderando este conversatorio, al cual nuevamente digo, les doy la mejor de las bienvenidas, el licenciado Víctor Candelas. Adelante, por favor, con nuestro desarrollo en este conversatorio, Víctor. Muchas gracias, maestro. Primero que nada, pues a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por parte del Centro de Estudios Parlamentarios, les damos la bienvenida a este conversatorio que es los primeros 100 días de, como lo menciona el maestro, el presidente Joe Biden. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la política interna de Estados Unidos dentro de los primeros 100 días de la presidencia de Biden. Y para eso nos acompaña, como ya menciona el maestro, la doctora Silvia Núñez García. Ella dirige actualmente la sede de la Universidad Autónoma de México en Los Ángeles, la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles, perdón, en California, y tuvo a su cargo el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la misma universidad de septiembre del 2009 a agosto del 2017. Cuenta con estudios de posgrado en sociología por la UNAM en esta misma universidad y desde hace 30 años ha fungido como investigadora y catedrática especializada en el estudio de la estructura social del género y los problemas sociales de América del Norte. Está adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como docente de los Estados Unidos, sobre los Estados Unidos de América y Canadá. Una disculpa. También nos va a acompañar, por otra parte, el doctor Daniel Javier de la Garza Montemayor. Daniel de la Garza Montemayor en la actualidad se desempeña como profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en filosofía con orientación en ciencias políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recibió la distinción summa cum laude en la defensa de su tesis doctoral y la medalla José María Parás Ballesteros en la categoría Mérito Académico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es también licenciado en Derecho y maestro en Innovación Empresarial y Tecnología del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo en este último grado una titulación adicional en Master of Science in Management por parte de Babson College. Tiene la distinción de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores durante el periodo 2018-2020, concedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a ambos participantes, Silvia y Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Silvia. Muchísimas gracias, profesor Candelas, por su introducción. Quiero darles a todos, expresarles mi agradecimiento por acompañarnos en esta tarde, pero externar también una felicitación al doctor Abraham Nuncio por estar al frente de este Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sabemos todos que la Universidad Autónoma de Nuevo León es una gran casa de estudios, sobre todo, además, porque está en una de las regiones de más avanzada en términos económicos que tiene nuestro país, y que Nuevo León, sin duda alguna, tiene además un vínculo particularmente fuerte con los Estados Unidos, no nada más por su cercanía geográfica, sino por el flujo de interacciones que no nada más a nivel económico y comercial, sino también social y cultural, tienen los neoloneses, sobre todo con el estado con el que circundan, es decir, con Texas. Así que quiero agradecerles a nombre de la UNAM, de la UNAM en su sede en Los Ángeles, que me hayan invitado a participar en este conversatorio. Quiero empezar por decirles que para mí ha representado una oportunidad extraordinaria el hecho de que el rector Graue me haya convocado para venirme a trabajar en Los Ángeles justo
cuando están coincidiendo un momento en la historia, diría yo, de la humanidad, porque hablando del COVID, es la historia de la humanidad en su conjunto, en esta coyuntura en donde parece que por lo menos en nuestra región, en el hemisferio, empieza a ceder la pandemia, gracias a la vacuna, pero también porque, como todos ustedes saben, en la historia contemporánea de los Estados Unidos, el fenómeno del trumpismo ha sentado un precedente muy sensible, que comenzó por cambiarle el rostro al liderazgo que los Estados Unidos tenían en el mundo antes de que llegara el presidente Trump, y ustedes pudieron también ser testigos presenciales de la campaña política tan controvertida, tan debatida, cuando sobre todo se dieron los resultados, que concluyó en una agresión histórica al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump, y todo enmarcado también en una situación de violencia racial, podríamos decir, inédita de nueva cuenta para la historia contemporánea de los Estados Unidos, luego de que habíamos también presenciado el arribo del primer presidente afroamericano a la Casa Blanca, sucedido de Donald Trump, un hombre que a todas luces giró el timón hacia el lado opuesto y convocó abiertamente a un conflicto de índole racial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Entonces hay una serie de coincidencias que con el arribo de Biden pareciera que hubo en la historia contemporánea del mundo una especie de conjuro, y que gracias a ese conjuro pues ha llegado ahora Biden a ocupar la Casa Blanca. ¿Qué es lo que veo desde aquí? Veo una sociedad que ha cambiado, se ha transformado profundamente por el impacto tan fuerte, tan tremendo del COVID, un impacto que, si bien ya se hablaba antes de la desigualdad que imperaba en la sociedad de los Estados Unidos, pues los marcadores de desigualdad ahora son todavía mucho más sensibles y profundos. Esto creo que es importante considerarlo. Les voy a decir, por ejemplo, que las grandes empresas como Amazon, Walmart y Target se han beneficiado del COVID mismo al desplazar a competidores de menor escala, y esto ha generado una enorme concentración de la riqueza en porcentajes no vistos desde hace décadas en los Estados Unidos. Se considera que, por ejemplo, al día de hoy, para abril de este año, hay ahora más de 700 multimillonarios en los Estados Unidos que concentran en conjunto 4.56 mil millones de dólares, en contraste con los 2.9 mil millones de dólares que tenían justo hace un año. El ejemplo más claro de esta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos es nada menos que el personaje al cual siguen muchos jóvenes, que es el dueño, el creador del famoso Facebook, Mark Zuckerberg. A lo largo de este año de pandemia pasó de detentar 54 mil millones de dólares a tener en la actualidad 109 mil millones de dólares. Creo que estos datos son importantísimos, porque yo lo que veo aquí en Los Ángeles, que es precisamente una de las ciudades donde los marcadores de desigualdad son verdaderamente extremos. Si vemos ahora cómo han crecido el número de personas sin hogar que circundan sobre todo el centro histórico de esta gran ciudad, pues las fotografías que tenemos de todo este fenómeno son más que elocuentes al interior de la sociedad estadounidense.
Y este es uno de los grandes retos por el cual ha empezado la gestión del presidente Biden, que como todos ustedes saben, marcó desde la llegada de su presidencia una serie de metas fundamentales, es decir, metas estratégicas que se han cumplido a cabalidad, sobre todo en los ámbitos que voy a señalar ahora, a lo largo de estos primeros 100 días, que ahora ya llevamos un poco más de 100 y las cifras siguen aumentando en positivo. ¿A qué voy con esto? Él tenía como prioridad combatir la pandemia y iniciar digamos, un programa muy agresivo para la vacunación masiva. Esto se ha llevado a cabo, pero es muy interesante subrayar y hacerlo sobre todo para el caso mexicano, el mencionar que al mismo tiempo se siguen haciendo pruebas del COVID. Es decir, no han bajado de hacer pruebas masivas y las hacen gratis. Aquí enfrente está el Staples Center donde juegan el básquetbol, y afuera hay unas casas de campaña, y en muchas partes de la ciudad se siguen haciendo pruebas para registrar casos de COVID al mismo tiempo que se lleva a cabo la vacunación masiva, que en California ya desde la última semana ha alcanzado, incluso integra ya a los menores de 12 años para arriba, hacia la edad adulta. En este sentido, los datos que arrojan Estados Unidos, pues son absolutamente interesantes, puesto que no ha habido ningún otro país que haya logrado ya esta cantidad de vacunación. Quisiera yo dárselos. Se mencionan que se han aplicado más de 155 millones de vacunas, que están alcanzando alrededor, sin embargo, del 155 millones de personas han sido vacunadas, pero estas personas no necesariamente tienen ya las 2 dosis completas, o en el caso de que sea la Johnson es exclusivamente una, pero ese es el número redondo. Y en total, el número de ciudadanos americanos, aunque sabemos que no son nada más ciudadanos porque han venido de otros países, sobre todo de México, a vacunarse a los Estados Unidos, que tienen ya el esquema completo, llega al 37% de la población. Este 37% es todavía un porcentaje bajo. Vamos a ver cómo se modifica ahora que ya los menores de 12 hasta los 12 años pueden ser vacunados. Vamos a ver en las próximas semanas cómo aumenta. Es decir, la estrategia de Biden ha sido muy clara: vacunar masivamente, pero no bajar la guardia, y esto me parece que es uno de los grandes, triunfos, o por lo menos que cuando viene esta importante rendición de cuentas que tienen los presidentes de los Estados Unidos a los 100 días, pues ha valido una gran, el palomear las acciones del presidente, que no nada más vienen acompañadas de la vacunación masiva, sino también de un gran proyecto de inversión, como ya mencionó el maestro Candelas, 1.9 billones, que son miles de millones de dólares para nosotros, para reactivar la economía de los negocios, pero también la economía de las familias. Y es por eso que podemos ver ahora ya con absoluta contundencia cómo está funcionando la reactivación económica, que viene acompañado de la posibilidad de que ya las personas que han sido vacunadas, ustedes saben, ahora ya hay una polémica porque Biden hace pocos días señaló que ya podían los que están completamente vacunados, pues quitarse el cubrebocas, y ahí es donde hay una polémica política interesante de decir, bueno, y cómo saber si efectivamente el que se quita el tapabocas está ya vacunado. Claro, hay una credencial que se supone que todos tienen que portar, pero bueno, sigue habiendo restricciones, sobre todo en lugares donde hay
multitud o bien cuando uno va a transitar en el transporte público, ¿no? Entonces, ahí me parece que Biden ha cumplido a cabalidad. Hay otros temas también interesantes que él mencionó entre sus prioridades, es el tema de la promoción de las energías verdes, de un ambiente sustentable. Creo que esas son cuestiones que van a ir decantando lentamente. Obvio es que el asunto de que se hubiera cancelado el famoso oleoducto de Keystone de manera inmediata es una de las señales que van precisamente en este sentido, y además que a estas fechas tenemos ya los resultados de esta cumbre que hubo el otro día utilizando los medios digitales, en donde participaron muchos jefes de Estado, incluyendo el presidente mexicano, precisamente para hablar del rumbo que debe seguir el tema del cambio, de la lucha frontal en contra del cambio climático. Creo también que se apuntó Biden muy claramente en la intención de cómo combatir la injusticia racial, es decir, la promoción de la justicia racial, que ha sido una demanda contundente, sobre todo de los afroamericanos y de los latinos, que son los que han sido más violentados por el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías. Pues eso es una cuestión que ha avanzado, pero diría yo que más que en una serie de políticas públicas, una de las cuales sigue siendo muy discutida, porque él en el periodo de campaña se animó a decir incluso que él y Kamala apoyarían la tolerancia cero, pero como todos ustedes saben, tolerancia cero era de alguna manera que no iba a haber posibilidades de ninguna amnistía para los policías que violentaran los derechos humanos de los ciudadanos. Esto es una cuestión sumamente compleja de articular dentro del andamiaje del federalismo en los Estados Unidos. Entonces, lo que sí se ve, y eso me parece también un dato de la realidad que es absolutamente interesante para los sociólogos y los antropólogos, es ver cómo los afroamericanos sí están en un momento de un enorme orgullo por demostrar lo que significa la reivindicación de la negritud en los Estados Unidos. El fenómeno del Black Lives Matter se respira en la manera, incluso la manera como los afroamericanos circulan, por lo menos en las calles aquí hoy en Los Ángeles, con una enorme seguridad en sí mismos, que me parece todo un fenómeno que digno de estudiarse. Entre las otras cosas que me parece también interesante de apuntar es que Biden ha buscado también tener y contar, es decir, no puede darse el lujo de perder la confianza, el voto de las mujeres. Y ese representa también un reto mayúsculo cuando vemos que en Estados Unidos el 25% de las mujeres acabaron después de la pandemia vieron empeorar sus condiciones económicas y financieras. Entonces, ahí se tiene verdaderamente un reto adicional. Él ya mencionó en su discurso precisamente de los 100 días que está porque se implemente el aumento al salario mínimo a $15, y también el hecho de que los hombres y mujeres que desarrollen el mismo trabajo no deberán de recibir salarios diferenciados, como continuó sucediendo, pese a que Obama se había comprometido desde su presidencia a eliminar esta diferencia entre los salarios entre hombres y mujeres, y esta situación llegó en algún momento a denunciarse al nivel de que el propio Barack Obama ni siquiera al interior de la Casa Blanca había logrado equilibrar los salarios entre hombres y mujeres que trabajaban
precisamente a su alrededor. Creo que cerraré ya, señalaré dos cosas que me parecen particularmente interesantes. No voy a pararme en decir que Biden dictó 42 órdenes ejecutivas y una cantidad de ellas precisamente para cumplir con sus compromisos de campaña, como algunos de los que ya señalé aquí, que firmó 11 firmó como leyes 11 diferentes ordenamientos y que revocó, entre otras, más de 62 órdenes ejecutivas que había impuesto Donald Trump. Sabemos que el tema de la migración y sobre todo el tema de los niños no acompañados es una asignatura pendiente y bueno, pues eso estaremos viendo cómo se mueven en los próximos meses, pero cierro con una parte que me parece interesante mencionar y es que al parecer los datos de la realidad nos dicen que los estadounidenses al día de hoy están menos enojados de lo que estaban hace un año. Ustedes recuerdan que precisamente el presidente Donald Trump cifraba siempre su poder en el dividir y vencerás, pero además fincaba su éxito en seguir sembrando el miedo y la incertidumbre. El miedo a que llegara un socialista, un comunista como Biden, en su momento sabemos que ocupó este lugar para ser estigmatizado Bernie Sanders, pero parece ser, y esto según datos de una encuesta realizada en los últimos días, de una encuesta que se realizó entre el 5 y el 11 de abril de 2021 por el Pew Research Center, arroja que para agosto de 2020 el 24% de los estadounidenses, de los encuestados, estaban muy enojados con lo que sucedía en su país. Pero para abril de 2021 solamente se registran 17% de personas que estarían enojadas. Esto no quiere decir que estén contentos con el gobierno federal y con las acciones de Biden, pero que por lo menos le han bajado a este estado de animadversión y a esta confrontación que sobre todo a nivel de partidos políticos era muy visible durante la época de Trump. Sigue siendo visible la confrontación entre partidos, pero no así la aceptación de que el gobierno de Biden, luego de 115 días, 120 días en el gobierno, se le reconoce que ha dado señales de un cambio y de un avance que sobre todo está siendo favorable para cientos de millones en los Estados Unidos que quedaron muy afectados, por no decir incluso que excluidos por el fenómeno del COVID-19. Con esto termino y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Joe Biden entra con, ahora sí que contrario a lo que se señalaba por todos los medios, con bastante energía con lo que son las órdenes ejecutivas y en este caso la firma de acuerdos. Y pues seguimos avanzando, ¿no? Nada más menciono así rapidito para antes de entrar con el doctor Daniel Javier de la Garza, la popularidad, ¿no? Cuando Donald Trump sale de la Casa Blanca, que también ahí cabe mencionar que no estuvo presente para recibir a Joe Biden, se va con un 34% de aprobación y Biden entra con un 64%. A la actualidad, ahora está, pues perdió 10 puntos, estamos a 54% de aprobación, sin embargo es un número alto, ¿no? Y es importante eso porque precisamente siento yo que Joe Biden representa precisamente todo lo contrario a lo que era Donald Trump, ¿no? Y es lo que buscaban, que estuviera en la Casa Blanca un político de cepa, por decirlo así, que antes de ser vicepresidente y ahora presidente, pues estuvo 36 años como representante de Delaware en el Senado. Y con esa información, Daniel, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, al maestro Abraham Nuncio por su invitación y mi reconocimiento al
extraordinario trabajo que han realizado en el Centro de Estudios Parlamentarios, y pues es un gusto y un honor compartir esta mesa virtual con la doctora Silvia Núñez. Voy a retomar precisamente esto último que comentó Víctor para hacer un breve repaso, algunos puntos de análisis de dónde nos quedamos en el conversatorio pasado, que fue previo a la elección, en donde comentamos un poco sobre los dos partidos centrales en la vida pública de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En su momento hice un repaso sobre su evolución, si así se le puede decir, o más bien cierta confusión y deriva programática ideológica del Partido Demócrata a partir de 1968, ¿no? Que es con lo que voy a comentar, lo que voy a comentar ahorita. ¿Qué es lo que pasa en el 68 y que de alguna forma se va a plasmar durante los 70s, pero sobre todo los 80s y 90s, hablando específicamente del Partido Demócrata? Es un partido dividido, es un partido que después de este gran consenso de la presidencia de Roosevelt, del New Deal, en donde pues hasta un presidente republicano como Eisenhower, pues en gran medida se adhiere, ¿no? a este programa. Hay una fragmentación al interior del Partido Demócrata que se divide prácticamente en cuatro diferentes secciones. Hay que recordar que en ese tiempo, de repente tenemos la imagen del Partido Demócrata como un partido progresista, ¿no? Y bueno, había elementos y siguen existiendo, pero sobre todo en aquella época, personajes como el segregacionista George Wallace, ¿no? Que trató de ser candidato del propio Partido Demócrata y fue candidato presidencial en el 68, en el 72. El sur demócrata, como habíamos mencionado, pues era un perfil más conservador, mismo que fue migrando en los años 70 y 80 pues a votar por el Partido Republicano. Y con la nueva hegemonía republicana, con la llamada revolución de Ronald Reagan en 1980, el Partido Demócrata tiene una crisis electoral que también se convierte pues en una crisis programática, ¿no? Claramente la propia clase trabajadora se ha alineado a votar en los 80s por el Partido Republicano, un partido que por una parte ha logrado tener un discurso convincente para las mayorías, pero también cercano pues, a los fuertes y grandes intereses económicos, ¿no? Y no es sino hasta que Bill Clinton en 1992 se postula con un discurso y con un programa cercano a lo que Anthony Giddens describiría como la tercera vía, que se convierte viable electoralmente por una parte y segundo, pues creíble y también fuente de receptor de apoyos de los grandes intereses económicos que predominaban y predominan todavía en ese país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de la época, digamos, si nos vamos rápido, de por lo menos de los 90s al 2016, que vemos otro gran cisma en la elección interna, ¿no? En donde se disputa la candidatura del Partido Demócrata, por una parte Hillary Clinton y un externo que fue Bernie Sanders. Pues que hay una parte de los simpatizantes del Partido Demócrata que no están de acuerdo con la conducción del partido, ¿no? Cómo se ha mimetizado tanto con el Partido Republicano y solo se diferencia, digamos, con políticas pues muy, muy concretas, ¿no? Pero no en términos de política exterior y tampoco de política interior, ¿no? Bueno, finalmente, 2016, al menos la candidatura del Partido Demócrata se resuelve a favor de Hillary Clinton.
pero no pocos consideraron que digamos, la falta de habilidad de Hillary Clinton de apelar a esos votantes que que simpatizaban en términos generales con el Partido Demócrata, pero no se sentían representados por el camino que había tomado, el hecho de no haber adoptado algunas banderas de Bernie Sanders, pues fue lo que contribuyó, entre otras cosas, a su derrota, ¿no? Tenemos la presidencia de Trump y pasan 4 años y volvemos a tener elecciones internas, ¿no? En un principio parecía que Joe Biden era la opción segura. Había quien dudaba qué tan competitivo podría ser, porque ciertamente no es un líder como Ronald Reagan o el propio Bill Clinton o Barack Obama, que entusiasme a las multitudes. Si bien hay un momento en donde Bernie Sanders parecía con más posibilidades, prácticamente todo el partido demócrata, o al menos el resto de los contendientes, cierra filas. Joe Biden emerge como ganador, ¿no? Menciono esto porque si hacemos un recorrido rápido de lo que fue la campaña, Joe Biden llega al poder con una coalición pues bastante contundente en su propósito de derrotar a Donald Trump, pero no exenta de fuertes contradicciones, ¿no? Es una coalición que lleva el apoyo de minorías, de la izquierda que surge o que se consolida en el Partido Demócrata, pues por una parte Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros liderazgos emergentes, ¿no? Algunos de ellos muy interesantes que irrumpen en la escena desde el 2018, desde las elecciones intermedias del 2018 en la Casa de Representantes, pero una coalición que muchos esperaban que pues se fragmentara una vez que Joe Biden llegara al poder, porque como bien mencionaba Víctor, Joe Biden pues es un político pues, de una trayectoria larguísima, ¿no? Y no me refiero solo a la edad, me refiero en cuanto a la experiencia, ¿no? Bien mencionaba 36 años como legislador, 8 años como vicepresidente, y esto que podría ser un activo y que lo fue en otros momentos de la vida pública de Estados Unidos, pues en un momento donde los electores habían llevado al poder a Trump porque representaba una ruptura con el sistema y una parte del electorado del Partido Demócrata quería una alternativa disruptiva como Bernie Sanders o otras que también disputaron, de hecho, este espacio de izquierda al propio Bernie Sanders, quien por cierto fue víctima de su propio éxito del 2016. Pues quizás en este momento histórico, hace unos meses Joe Biden no era quizás aparentemente el mejor perfil, ¿no? Sí para ganar una elección abierta, pero no tanto para consolidar una agenda progresista. Esto es, hasta que llega al poder. Lo cierto es que ha sorprendido, bien mencionó la doctora Silvia, que ha tenido una agenda bastante agresiva y ambiciosa, ¿no? Que yo creo que en esto, en la política estadounidense, no existe precedente de un presidente demócrata. Probablemente desde Lyndon Johnson con el programa de Gran Sociedad, que fue una agenda en su momento también bastante ambiciosa y agresiva, ¿no? Que llevó a cabo en los primeros 100 días ya como presidente electo, no como interino después de la muerte de John F. Kennedy. En su momento fue una agenda bastante ambiciosa, como menciono, que con el tiempo se vería opacada pues por el fracaso, ¿no? de Lyndon Johnson en Vietnam, ¿no? Que es lo que viene
a contribuir a empañar pues, sus propios logros, a dividir al Partido Demócrata y abrirle la puerta, irónicamente, a los republicanos, y no a cualquier republicano, sino en este caso ni más ni menos que a Richard Nixon, ¿no? Y digo que no hay precedentes porque ni Bill Clinton, menos Jimmy Carter, y tampoco Barack Obama, que llega en una situación también de crisis, ¿no? No hay que olvidar que Barack Obama llega al poder pues en el contexto de eh, la, eh, la crisis económica del 2008, ¿no? Y se esperaba en ese momento que Barack Obama tuviese una agenda pues también bastante ambiciosa, que fuera tras los responsables de esta crisis, que restableciera de alguna forma las relaciones de poder, que pusiera límites al poder económico desenfrenado que contribuyó pues a generar esta crisis. Y lo cierto es que, pues, si bien el legado de Barack Obama pues, sigue en disputa, existe una especie de consenso de que sí, hay quien dice que tomó medidas correctas, quien no lo valora de esa manera, pero sí las acciones claramente estuvieron por debajo de las expectativas de quienes veían en Barack Obama a un gran reformador, ¿no? Al menos cuando él llega y se posesiona de la presidencia, ¿no? De hecho, muchos de quienes fueron directa o indirectamente responsables de la crisis económica terminan pues colaborando en su gobierno, ¿no? En fin, al menos en los primeros días parecería que Joe Biden pues ha sorprendido en cuanto a que efectivamente ha tenido una vacunación bastante exitosa, inclusive por encima de lo que se había previsto y lo que se había planteado. También políticas de apoyo directo a la infancia, a las familias, a la economía. En este sentido, también se ve un cambio pues, muy notorio en cuanto a las formas, ¿no? Que en un país y sobre todo en una oficina que detenta tanto poder, como bien dice Noam Chomsky, pues pequeñas formas o cambios pues pueden traducirse o pueden tener implicaciones bastante significativas, ¿no? No es una cuestión menor pasar de este populismo agresivo de Donald Trump que le apostaba a la polarización y división social a un discurso conciliador e integrador de Joe Biden, ¿no? También una presencia no tan personalista, ¿no? Hemos visto cómo le ha dado pues margen y juego, por así decirlo, a la vicepresidenta Kamala Harris más que en otras presidencias. Pues bueno, creo que los primeros 100 días de cualquier presidencia pueden arrojar algunas luces y yo quisiera concluir esta primera intervención con algunos riesgos que veo en cuanto a la consolidación de lo que viene siendo su agenda en esta primera parte. Yo creo que algunos de los riesgos no tanto están en este momento en la política interna, sino en la política externa y cómo Joe Biden pues vaya a enfrentar los muchos retos que tiene y que tendrá en el futuro cercano, ¿no? Y digo, no solo menciono Rusia, China, tenemos también pues, la situación en Palestina, en Israel. Hay que recordar, y esto lo decía el propio Richard Nixon, decía que a él ni siquiera le interesaba la política interna, ¿no? Que eso lo aburría, que realmente lo que lo apasionaba era la política externa. Y en el caso de Estados Unidos es que hay veces que no hay manera de disasociar una de la otra, ¿no? Entonces la política exterior consume tanta o más energía como la interior y este puede ser un factor como lo fue precisamente en la presidencia de Lyndon Johnson, ¿no? La otra tiene que ver más con la propia ejecución de la agenda, ¿no? Yo creo que este es un tema
que en su momento se va a valorar. Tiene que ver, sí, con todos estos presupuestos que le han aprobado, que no han sido menores, que, bueno, han sido criticados hasta por Larry Summers, bueno, que ha sido, pues, una figura, una voz importante en los últimos años. Entonces, no es un tema menor el hecho de que toda esta agenda que ha ido impulsando sea criticada, pues, inclusive por algunos sectores que han sido cercanos al Partido Demócrata, el último Partido Demócrata, ¿no? De los años 90 y de las últimas 2 décadas, ¿no? La propia ejecución y los resultados que vaya a obtener a corto plazo van a ser fundamentales para o derrotar de antemano a una oposición republicana que no sabe muy bien si desembarazarse de Trump o continuar con su línea. El éxito o no de su política va a ser fundamental para revivir o no a la oposición republicana. Y también hay una cuestión que no es menor y que no es tan agradable tocar, que tiene que ver, pues, un poco con el momento en la vida de Joe Biden, ¿no? Porque no es un tema menor la posibilidad de tener un segundo mandato o no. La mayoría de las presidencias, se logra o no el segundo mandato, han estado planteadas con esta lógica, ¿no? Con la lógica de, bueno, el primer mandato se plantean ciertas políticas públicas y en el segundo los presidentes terminan consolidando o en su momento, inclusive hasta se van moderando, ¿no? Pero se visualiza pues no como un periodo de 4 años, sino un poco más allá, ¿no? Entonces, aquí queda la duda si de antemano se prepara o no una sucesión. En este caso, la cara más visible es Kamala Harris, o si el propio Joe Biden visualiza su gobierno más allá de un mandato. Creo que este tema va a pesar más después de las elecciones intermedias, ¿no? Y el otro factor, pues, tiene que ver con cómo se va reconfigurando el propio Partido Republicano, ¿no? Ya sea que el éxito de Joe Biden les obliga a cambiar de narrativa, o la debilidad de la ejecución de su programa, que dicho sea de paso, pues ha sido, vuelvo a reiterar, ha sido bastante sorprendente. Pero que la ejecución no sea la óptima o la deseada, pues eso contribuya, pues, a revivir a esta facción que no quedó, y con esto termino, que si bien Joe Biden obtuvo una victoria contundente, digo, más allá de los discursos y acciones lamentables de Donald Trump, también es cierto que Donald Trump, incluso se ufanó de ello, pues obtuvo una votación nada despreciable que equivale, pues, a una votación mayor a la de cualquier otro presidente en la historia antes de él, exceptuando desde luego, pues, a Joe Biden, que obtuvo unos cuantos millones de votos más, ¿no? Pero no es despreciable la cantidad de votos que obtuvo Donald Trump en el contexto político y económico en la que los obtuvo, ¿no? Que desde luego todo esto, y lo desarrolló muy bien la doctora Silvia, pues hay que verlo en el contexto de la pandemia, el COVID-19, y cómo esto, pues, ha modificado desde luego la vida pública de Estados Unidos, pero también la de todos los países, y en este sentido México no es la excepción. Pues yo cerraría mi intervención aquí. Ok, bueno, pues muchas gracias, muy, muy nutrida la información, muchas gracias, Daniel. Nada más quiero señalar, antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, un par de puntos, ¿no? que considero que son interesantes en esta situación de la llegada de Biden a la presidencia, que es el papel de los medios de comunicación.
si bien cuando estaba Donald Trump notábamos ese siempre alarmismo, ¿no? De ahora miren lo que hizo ahora Donald Trump, miren ahora lo que hizo, lo que tuiteó Donald Trump, que era principalmente lo que sucedía, ¿no? Eso sí cambió bastante, o sea, vimos una aparente calma en cuanto a lo que es la información. Los medios tradicionales se ven un poco complacidos, obviamente aquellos que son parte de la oposición no tanto, y eso se demuestra pues con los resultados que demuestran, ¿no? Que según sus versiones hay un 46% de descontento en la gente a pesar del trabajo que se ha demostrado que se hace, como lo mencionaba ahorita la doctora Silvia. Otro de los puntos también importantes es precisamente la diferencia que hay en cuanto a la Casa de Representantes, ¿no? Tenemos a 211 republicanos ahí y a 219 demócratas. Entonces, lastimosamente, para que haya bastante o el suficiente avance de Joe Biden, sí necesitan la participación de los republicanos, y se ha visto el jaloneo, ¿no? Precisamente en lo que era el papel del estímulo fiscal por el problema del COVID, donde él propone un primero 2 billones de dólares, que estamos hablando de 2 millones de millones, y los republicanos no se querían comprometer a más que 600 mil millones de dólares, ¿no? Para lo que era este cheque que tenían que recibir los ciudadanos, que iba a ser de 1,400 dólares. Entonces, todo esto nos deja ahí en que va a seguir habiendo este trabajo. Los simbólicos 100 primeros días que se supone que marcan el camino de la presidencia, ya no sabemos si sean tan ciertos estos simbólicos días, pero al parecer no se ve tan mal el panorama, y ya lo veremos también con lo que es la política exterior. No sé si tienen preguntas, adelante, las pueden mandar por mensaje o pueden levantar la mano y pueden tener uso de la voz. Ok. Adelante, Richard. Edward, perdón. Bueno, HP, no sé quién. Está apagado el micrófono. Ahora ya está, creo que. Ahora sí se escucha. Muy puntual. Ya ves que hay la tradición a que uno intente, a partir de una pregunta, casi hacer una nueva intervención. No va a ser el caso. Voy a ser muy puntual, no me llevo más que unos segundos, y va dirigido tanto a la doctora Silvia Núñez como al maestro Daniel de la Garza. Recientemente hemos visto cómo entró ya en los paneles propiamente establecidos por el tratado una solicitud para revisar e investigar violaciones laborales que, según el gobierno de Biden, ocurrieron en la planta de la General Motors en Silao. ¿En qué medida las relaciones con México van a estar marcadas por la agenda laboral establecida por la administración Biden alrededor de lo que era su plataforma de gobierno frente a las grandes organizaciones sindicales norteamericanas? ¿Y qué implicaciones puede tener esto para México? Dado que en lo que es propiamente uno de los rasgos distintivos del TEMEC frente a lo que era el Telecán es el gran peso de los asuntos laborales. Entonces, la pregunta es muy puntual, muy precisa. ¿En qué medida la administración del gobierno Biden va a hacer pesar los aspectos laborales en las relaciones con México? Bueno, por orden de aparición, ¿no? Vamos con Silvia. Adelante, Silvia. Bueno, primero que nada, déjenme decirles, yo no soy economista, pero obviamente sí tengo algo que señalar con relación a este tema. Hemos seguido el TEMEC y el Tratado de Libre Comercio desde siempre, pero me parece que no hay un escenario distinto posible. Sabemos bien que no hay un entendimiento ni en el tema de cómo se debe llevar la relación a nivel de la fuerza de trabajo
en uno y otro país, pero México tiene firmados compromisos y me parece que sobre esos compromisos va a ir una y otra vez la insistencia del gobierno de los Estados Unidos. Yo recuerdo bien que en efecto la firma del TEMEC pone la vara muy alta incluso para los empresarios mexicanos en términos de poder cumplir con todo aquello que se señala en términos de mejorar los salarios y sobre todo los salarios de los trabajadores mexicanos, para que sean equiparables, ¿no?, a los que se tienen en Estados Unidos y en Canadá, pero también para el tema de una verdadera gestión y rendición de cuentas y transparencia al interior de los sindicatos. A mí me parece que esto no deja de ser una cuestión que los propios trabajadores en México, muchísimos de ellos, seguramente están convencidos que debe de continuar. Porque sí me parece que no encuentro una salida, a que este tipo de cuestiones se pudieran dirimir de manera discrecional. No veo que haya por parte del gobierno de los Estados Unidos ni una especie de trade-off, es decir, a ver, tú puedes hacer esto con tus trabajadores, pero yo puedo hacer esto otro en términos de una industria contaminante o qué sé yo. Entonces, sí me parece que representa un mayor reto para el gobierno mexicano el tener que asumir lo que se suscribió, y esto iría también en consonancia con todo el tema de las energías, energías limpias, que todos sabemos que en México, bueno, pues es un asunto que se viene por ahí menospreciando y señalando que, bueno, pues también no hay ya ninguna posibilidad de respeto a la reforma energética. Sí creo que eso representa para México un verdadero cuello de botella. Yo creo que sí hay una dependencia, hay una codependencia pero, entre México y Estados Unidos, pero sin lugar a duda profundamente asimétrica. Y eso es lo que México no puede perder de vista. Me parece que ahí es el detalle más, digamos, no es un detalle, es una gran aseveración el entender que seguimos teniendo una relación muy asimétrica, en donde, bueno, veamos el número de mexicanos que están otra vez tratando de ingresar a los Estados Unidos como trabajadores sin documentos, como migrantes irregulares. Bueno, pues ahí están los datos, han subido significativamente y ahora lo están haciendo y los datos están aumentando, no nada más no por tierra, sino lo están haciendo por la costa. Hace poco hubo el colapso de una barcaza aquí muy cerca en San Diego, que fueron rescatados todos por los americanos, pero que sucumbió y traía, era nada más un centroamericano y todos los demás eran mexicanos. Entonces, si la situación de México no mejora en términos económicos y hay más fuentes de trabajo que realmente den capacidad de una vida digna a los mexicanos, esto continuará siendo una presión entre los dos gobiernos. Formidable respuesta. Gracias, Silvia. Muy amable. Gracias. Pues lo que podría agregar es, sí, el tema laboral y el energético y yo diría también el de seguridad van a ser temas, a ver, nada más recapitulando un poco, van a ser temas con los cuales el gobierno estadounidense puede y va seguramente a presionar, aunque esto ya entra en el terreno de la especulación, al gobierno mexicano, ¿no? El tema laboral, de hecho, está presente desde, bueno, podríamos ir desde la firma del Tratado de Libre Comercio, que es, en términos generales, la apuesta de México o del gobierno de aquel entonces, pues para, o sea, en la medida en que se ofrecen salarios bajos, se convertía el país en un territorio, perdón, atractivo a la inversión, ¿no? Queda claro que con el paso de los años, pues
sin duda las oportunidades que se materializaron después del Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, tuvieron un costo tremendo, no solo para la clase trabajadora, sino también para los profesionistas en México, ¿no? No hay que olvidar que el salario, bueno, en esta administración ha existido un aumento al salario mínimo, pero en términos generales son salarios que no son competitivos, ya no digamos con Estados Unidos o con Canadá, sino con otros países latinoamericanos, ¿no? O sea, hablando inclusive de Chile, Colombia, en fin, ha sido uno de los grandes temas y yo creo que de forma vergonzosa, ahí es un adjetivo que en lo personal, digo, ahí sí es una opinión muy personal, pero de manera vergonzosa, este tema lo puso en la mesa, pues no México, salió cuando existe esta renegociación, todavía en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Originalmente lo pone en la mesa Canadá, ¿no? El tema de los sueldos en México, ¿no? Como una forma, inclusive en esos términos, expresar una forma tramposa, ¿no? De competir frente a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ahora, también es cierto que pues el aumento a los salarios, ¿no? En general, pues es algo que tampoco se puede dar solamente por decreto, menos aún en una situación económica tan complicada como la que vive el mundo y en particular en nuestro país, pues que tuvo una de las caídas más pronunciadas en la región como consecuencia del COVID-19, donde pues hay un tema de pérdida de confianza y de inversión. Ahora, pretender que esto pueda cambiar de manera sustentable, ¿no? A corto plazo, pues está complicado en extremo, ¿no? Y esto hubiese sido para cualquier administración que estuviese al frente de México en este momento. Entonces, sí es uno de los temas, y aquí ya entro todavía más en el terreno de la especulación. ¿Qué va a pasar en la presidencia de Joe Biden una vez que pues termine pues de vacunar a la población, que ya se transite hacia una nueva normalidad, ¿no? Muy cercana a la normalidad antes del COVID? Creo, y esta sí es una impresión, es donde va a poner mucho más atención al tema de México, ¿no? Hablo en concreto del gobierno de Joe Biden. Entonces, sí, el tema laboral, el tema de la seguridad y el tema energético, quizás el próximo año pues van a ser temas con los que la relación puede tensarse hasta cierto punto, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos ahorita ya. No sé si haya alguna otra pregunta. Si alguien desea tomar la palabra, puede levantar la mano o enviar la pregunta por mensaje. En este caso, no sé si alguien más quiera ahí hacer uso de la voz. Vamos a ver. Bueno, parece que ya no tenemos ahorita preguntas ni nada de esto. Entonces yo digo que pues ya pasaríamos a lo que es el cierre, ¿no? Antes que nada, pues agradecer mucho tanto a la doctora Silvia Núñez como al doctor Daniel Javier de la Garza, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su director, del Centro de Estudios Parlamentarios, y el director Abraham Nuncio. Antes de concluir y de nuevamente agradecerles por su asistencia, les comento que este es un evento que se va a estar llevando a cabo los próximos días. El día de mañana continuamos a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en este conversatorio, y ahora vamos a hablar de lo que es la política exterior. Va a ser con el doctor Richard Miller y Roberto Cepeda, el doctor Roberto Cepeda, que nos estarán platicando lo que es la política exterior, cómo se ve en los primeros 100 días de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Así, de igual manera, lo que es el jueves 20 de mayo, tendremos las tendencias partidistas con Joaquín González Casanova y Edur Velasco. Y para el día viernes hablaremos de economía precisamente en este conversatorio con el doctor Benjamín Castro y Arturo Huerta. Muchas gracias nuevamente por su presencia
y los esperamos aquí el día de mañana y nos seguiremos viendo durante la semana. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, muy Gracias. amables. Gracias. Gracias a todos. Felicidades Gracias, saludos. a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.